Vamos a hablar sobre el libro de Jueces. ¿Amén? El libro de Jueces es una aplicación para nuestra vida de una etapa del pueblo de Israel, lo que pasó. El libro de Jueces fue después de que murió Josué. Al morir Josué, empezó una época aproximadamente de 320 años que hubieron 12 jueces, hasta que vino Saúl, el primer rey de Israel. En toda esa época hubieron jueces, diferentes jueces. Dios levantó estos jueces porque el pueblo de Israel se escarriaba. El pueblo de Israel en esa época un tiempo estaba buscando de Dios, un tiempo adoraba a Dios y después, cuando estaba todo bien, se alejaban de Dios. Adoraban a ídolos. Porque si se recuerdan, no todos, toda la tierra de prometida, Israel la conquistó, no todo. Entonces quedaron muchos pueblos ahí alrededor de ellos, con los filisteos. Y ellos venían en una época y venían a apresar, y venían a someter y a controlar a los de Israel. Eso fue el error, que ellos no tuvieron que conquistar toda la tierra. Por esa causa de no obedecerle a Dios, tenían todos los enemigos alrededor de ellos. Entonces, cuando ellos pecaban, cuando ellos hacían lo que no agradaba a Dios, Dios permitía y dejaba que los enemigos los subyugaran. Y los ponían esclavos, le pasaban un montón de tiempo. Por ejemplo, en una ocasión fueron 18 años de esclavitud. En otra ocasión eran 40 años. Cuando ellos desobedecían, venían los enemigos y 40 años estaban en esa presión. No había como algo para que ellos decir, wow, conquistamos la tierra prometida. Estaban viviendo eso, pero cuando ellos se cansaban de la opresión, cuando ellos se cansaban de todo eso, venían y se acercaban a Dios y clamaban a Dios nuevamente. Y Dios misericordioso le mandaba un juez que usaba a él para poderlo libertar de la esclavitud. Y eso pasó por todo ese tiempo. Pasaba, se eran liberados y después eran cautivos. Eran liberados, agradaban a Dios, buscaban a Dios, y como cuando todo iba bien, empezaban y hacían lo desagradable ante Dios. Y mucho era la idolatría, muchas eran las situaciones morales de mucha gente que hacía lo desagradable a Dios. El texto que vamos a usar es Jueces capítulo 17, verso 6. Jueces capítulo 17, verso 6, donde dice la palabra de Dios: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. O sea que todos tenían sus opiniones. Dios había dado una ley y no todos seguían la ley. Todos hacían lo que ellos querían, lo que pensaban que era bueno, lo que pensaban, lo que a ellos les gustaba, lo que a ellos les placía hacer, ellos hacían, sin temor de Dios, sin recordarse lo que Dios había hecho con ellos. Ellos hacían todo lo que ellos hacían. El libro de Jueces muestra realmente el caos sin Dios. Que el pueblo de Israel pasó tantos problemas, tanto caos, por falta de seguir las cosas de Dios. Y de pensar, hago lo que yo quiero. Lo que a mí me gusta, eso hago. Lo que yo me siento conforme, eso hago. Todo lo que ellos querían hacer, eso hago. ¿No les parece que ahora, hoy en día, mucha gente piensa igual? Hoy en día piensa mucho, yo busco de Dios, yo alabo a Dios, pero como yo quiera lo busco. Quizás solo los domingos me trae cuenta ir a la iglesia, como yo quiera lo busco. Quizás solo los miércoles, el domingo no. Como yo me parezca, como yo piensa, como dicen, adoren así. Ah, no, yo no me parece que adoren así. Y piensan, y todos quieren adorar o buscar a Dios de la manera que ellos quieren, y no conforme Dios ha establecido buscar a Dios. El libro de Ruth nos muestra su fidelidad mediante este caos. Y eso nos va a hablar la pastora Aida, no va a entrar en eso. Pero estos son los libros que vamos a ver. Miraremos realmente el problema de los jueces y luego la esperanza en el libro de Ruth. ¿Qué sucedió cuando las personas hacen lo que quieren
sin seguir ninguna autoridad moral. Esto es lo que habla este libro. ¿Qué es lo que hace la gente cuando quiere hacer lo que ellos quieran sin seguir una autoridad? Y esto es lo que trae problemas. Y esto es lo que se complican las cosas cuando no queremos seguir una autoridad moral. En ese tiempo habían jueces, no había un rey, no estaba Josué que guiaba al pueblo. Por eso todos querían hacer lo que ellos querían. Pero Dios mandaba siempre un juez para guiar y libertar al pueblo de Israel por causa de que ellos no querían seguir una autoridad de Dios. ¿Qué tan importante es seguir una autoridad? Si siempre Dios ha puesto una autoridad, si hablamos de una persona, un líder, siempre Dios ha puesto un líder. En la liberación fue Moisés. Pablo, cuando se convirtió, lo primero que dijo: ¿qué quieres que haga? Y se sometió a Dios, a un líder. Y eso es lo que a veces muchos no les gusta. Les gusta vivir el evangelio, les gusta las bendiciones, pero el sometimiento les cuesta tanto. Someterse a los líderes cuesta tanto. Y ya no digamos al líder de líderes, Jesucristo. Cuando nos dice: hagamos esto, busquemos así, y nos cuesta someternos a las cosas de Dios. Todos quieren hacer lo que ellos quieren hacer. Por eso el mundo está como está. Los jóvenes hacen esto, las damas hacen eso, los caballeros hacen esto, pero no buscan de Dios como se necesita de buscar a Dios. Jueces fracasó a través de esas concesiones que hicieron. La concesión que hizo es conceder a una actitud de decisión tomada. O sea, en sus actitudes ellos tomaban una decisión que ellos pensaban que era la correcta o la conveniente. Por eso pasaba todo esto en este libro de Jueces. Era un ciclo de apostasía. Lo relata en Jueces capítulo 2, versículo 10 al 19. No lo voy a leer por causa del tiempo, pero ustedes tienen esa cita. Jueces capítulo 2, versículo 10 al 19. Habla de la apostasía que había. Narra la infidelidad del pueblo de Israel. La infidelidad de que un tiempo eran fieles a Dios y que otro tiempo no seguían siendo fieles a Dios. Se oprimían, clamaban a Dios y nuevamente Dios les mandaba un juez y lo liberaban nuevamente, les restablecían. Pero la apostasía que ellos vivían, la apostasía es el rechazo de apartarse de la fe. No es que ellos no hayan creído en Dios o no creían en Dios. Siempre la apostasía son las personas que han creído en Dios y después dan la espalda a su fe. Esta es la apostasía. Y eso a veces se sufre en este tiempo, ser apostasía. Nos miramos en la iglesia, muchos miran y dicen: voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a hacer esto, voy a servirle a Dios, voy a hacer esto. Y al final no los miras. Se desaniman en la fe. Ya no caminan en los caminos del Señor. Pero si estamos nosotros aquí es por la gracia de Dios. Que no es que seamos perfectos, no es que seamos las mejores personas del mundo, pero su misericordia de Dios nos ha mantenido en su casa, en sus caminos. Le podemos adorar en esta noche, le podemos tener fe en las cosas de Dios. Es por la gracia y misericordia de Dios que estamos aquí y seguimos caminando en fe, seguimos creyendo en Jesucristo, seguimos creyendo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Gracias por su misericordia. Nuestra fe no se ha desfallecido. Estamos aquí en esta hora. Pero explica un ciclo repetitivo en todo el libro de Jueces. Desde el principio hasta el final hay un ciclo repetitivo. Por ejemplo, peca. Israel desobedecía a Dios. Dios le mandaba un juez y nuevamente desobedecían a Dios. Nuevamente hacían lo desagradable delante de Dios. Después de causa del pecado. Después de darle la espalda a Dios, después de dejar de adorar a Dios y adorar a los dioses de los pueblos que tenían alrededor, después de todo eso, venía la servidumbre. O sea, venía la paga del pecado. Dios permitía que sean oprimidos por causa del pecado. Así mismo es el pecado. Cuando dejamos de buscar a Dios y le damos la espalda a Dios y usamos las cosas
que buscamos que nos complacen, que nos gusta, y pecamos, estamos cautivos nuevamente al pecado. Y la paga del pecado es muerte. Imagínate, si peco, a mí me pagan y me pagan por muerte. Es como cuando tú trabajas y cuando llega el viernes te pagan por tu trabajo, pero el pecado te paga por muerte. Y así es la consecuencia. Ellos fallaban, como muchos de nosotros a veces fallamos. Y a veces la paga del pecado es muerte. Pero Dios tenía misericordia. Lo bueno que el pueblo de Israel, a pesar que fallaba, se cansaba, clamaba a Dios. Pedía perdón a Dios y le pedía a Dios que lo ayudara. Y Dios escuchaba el clamor de su pueblo porque el pueblo se arrepentía. Cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios escucha. Dios escucha y viene a socorrer, a salvarnos, a limpiarnos. Ahora, en este caso, a nosotros viene y nos limpia con su poderosa sangre. Nos limpia y nos hace nueva criatura, aunque le fallamos. Y vuelve a escucharnos Dios. Y nuevamente les dio libertad. Ellos fallaban, lo mandaba un juez y lo liberaba. Ya no estaban cautivos y pasaban 18, 40 años, otros 40 años de paz, de alegría, porque Dios los había restablecido. Qué bello y misericordioso es Dios, que nos restablece. Nuestra vida nos ha restablecido a cada uno de nosotros. Cuando Cristo vino y le pedimos perdón por nuestro pecado y podemos ir con confianza, somos humanos, fallamos. Pero la misericordia de Dios está en nosotros. Pablo decía, miserable de mí, que estoy en este cuerpo, que a veces lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que yo no quiero hacer, eso hago. Me está matando, decía Pablo. Miserable de mí. Siendo Pablo tremendo siervo de Dios, tremendo líder de la iglesia, él sentía eso por dentro porque la naturaleza pecaminosa está dentro de nosotros. Entre nosotros peleamos, pero grande y misericordioso es Dios. Y Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que a pesar de que estamos en esta naturaleza, Dios nos oye si le pedimos perdón y nos restablece y nos da vida eterna. Gracias a su misericordia, nos levanta y quita todo juicio de pecado. Totalmente somos librados de todo juicio de pecado por medio de Cristo Jesús. Este ciclo está sobre la naturalidad humana y sobre la fidelidad de Dios. Jueces habla qué tan humanos somos, qué tan problemáticos hacemos las cosas, pero sobre todo habla de que Dios sigue siendo fiel. El ser humano fallaba, pero Dios seguía siendo fiel. Este ciclo enseña que si Dios aprendemos de que nuestros errores estamos condenados a repetirlos. Si no aprendemos del error que cometemos, estamos condenados nuevamente a repetir un error. Y eso es lo que tenía el pueblo de Dios. Era idólatra, Dios lo restauraba y volvía a ser idólatra, seguía creyendo, estaba repitiendo error tras error. En nuestra vida la desobediencia trae consecuencias que nos alejan de Dios. Sin embargo, la misericordia de Dios siempre está disponible para cada uno de nosotros. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bello y hermoso es Dios. Quiero que analicemos por unos 3 minutos una pregunta que les quiero decir. Que ustedes discutan, hablen, que compartan con los hermanos. ¿Vemos este ciclo en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos realmente romper este ciclo de altas y bajas ante Dios? Por favor, les doy 3 minutos para que compartan eso y después vamos a entrar a unos jueces. Vamos a entrar, voy a hablarles de 3 jueces. ¿Okay? 3 jueces, son 12 jueces, pero vamos a hablar solo de 3 jueces. De Gedeón es uno. Gedeón en Jueces capítulo 6, versículo 12, habla:
el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas? Y nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová dijo: ve con esta fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No se te envió? ¿No te he enviado yo? Los madianitas en ese tiempo venían a los campos, a las cosechas de los de Israel, y le robaba todas sus cosechas. Entonces Gedeón estaba ahí, pero él estaba trillando su cosecha, pero él no estaba acampando libremente, él estaba escondido cuando llegó el ángel de Dios a hablarle. O sea, en otras palabras, Gedeón tenía miedo, tenía temor de lo que estaba pasando, y su cosecha de trigo la quería guardar para que no se lo robaran los madianitas en ese entonces. Pero Dios se le acercó y le dijo: hombre esforzado y valiente. Era todo lo contrario que él se miraba. Él se vino y se quejó con Dios: no es esto lo que pasa. ¿Quién soy yo? Y él habló tanta cosa negativa de él cuando Dios le llamó hombre esforzado y valiente. Dios llama a un varón que se esfuerce y sea valiente. No estaba escribiendo a Gedeón que estaba ahí. No lo estaba escribiendo en ese momento porque este era un hombre con temor. Dios lo estaba escribiendo como Dios lo iba a hacer a él. Y en las manos de Dios, nosotros somos hombres valientes y mujeres valientes. Porque a veces cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos miramos y no pensamos que somos capaces para lograrlo hacer. Empezamos a ver nuestros errores, nuestras debilidades y lo imposible que pueda pasar cuando Dios dice algo que tú puedes hacer. Y nos enfocamos en eso. Pero ya Dios, si te lo ha dicho, es porque ya Dios lo ha visto en el futuro que tú lo vas a lograr hacer. Gedeón decía: yo no puedo, tengo temor, es imposible, soy de la tribu más pequeña, del pueblo más pequeño, no lo puedo hacer, es imposible. Pero Dios dice: tú lo vas a hacer. Dios, cuando escoge un hombre, una mujer para una obra, Dios no se equivoca. El que se equivoca es la persona que piensa que Dios no puede hacer lo que Él ha dicho con la persona que Él ha escogido. Pero Dios es así. Dios ve en Gedeón lo que él no puede ver en sí mismo. Él no lo podía ver en su persona, pero Dios sí lo puede ver. La victoria no depende de la persona, sino del poder de Dios que obra en la persona. Esa es la victoria, es el poder que Dios fluye en tu vida. Ahí está la victoria, no depende de ti, no depende de qué país tú vengas, qué apellido tú eres, si sabes o no sabes inglés, si tienes un título o no tienes. Importa lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu persona. Si Dios lo ha dicho, lo va a hacer. No importa tu situación, no importa lo que se mira alrededor, es Dios que lo ha dicho. Es una historia realmente de transformación de una debilidad a un hombre de fortaleza, de un hombre de miedo a un hombre de valentía, de un hombre que tenía duda a un hombre que llegó a tener confianza en Dios para hacer lo que le estaba pidiendo. Y lo que leímos dijo de último: ve con esa tu fuerza y salva a Israel. En otras palabras, si tienes poca fuerza, ve con esa tu fuerza. Empieza a caminar con la poquita fuerza que tienes, empieza a caminar. Que depende de mí, vas a tener la fuerza. Porque yo puedo usar de lo poco, de lo que piensas que no sirve, yo lo puedo usar para lo grande que yo quiero hacer contigo. Yo lo puedo usar porque es Dios que te lo está diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Voy con Sansón.
Los enemigos eran los filisteos. Ustedes saben la historia de Sansón, desde la escuela dominical lo sabemos. No quiero entrar en detalles por cuestión de tiempo. Pero este hombre servía a Dios. Este hombre Dios lo había escogido desde pequeño, porque un ángel se le acercó a su madre, lo visitó y le dijo que lo separara como nazareno. Nazareno era separado para con Dios. O sea que este hombre, Sansón, desde pequeño, ya Dios tenía un propósito en su vida. Ya Dios tenía un talento. Ustedes saben, y lo hemos visto en caricaturas o en películas, con cuánta fuerza que Dios le daba sobrenatural a Sansón con tal de derrotar a los filisteos. Él en una ocasión venía, lo ataron, él se desató, agarró una quijada de un buey y mató a 1000 filisteos en un solo. Dios le daba una fuerza, pero cuando la fuerza venía, dice la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios venía sobre Sansón. Humanamente no hubiera tenido la fuerza. La diferencia es que venía el Espíritu de Dios sobre Sansón. No importa cuánto tú tengas talentos o cuánto tú estás dotado para hacer las cosas de Dios. La permanencia en Dios es lo que cuenta. Porque Sansón tenía un llamado desde pequeño. Tenía un talento que Dios le había dado. Pero este hombre, a la vez que era un juez que ayudaba a libertar a Israel de la aflicción de los filisteos, este hombre tenía una debilidad, y eran las mujeres. Y esas mujeres eran las filisteas. Le gustaba ir con las mujeres filisteas. Este hombre tenía un llamado, pero a la vez tenía una debilidad moral que él hacía y que cometía un error de estar. Y Dalila fue uno de sus errores. Fue sujeto a Dalila, se enamoró, y los filisteos sobornaron a Dalila para que diera su secreto, Sansón, cómo perdiera la fuerza. Y él decía que la ataran de unas cuerdas nuevas. Y 3 cosas diferentes dijo él. Y Dalila se enojaba y le decía: tú me estás mintiendo, no me amas. Hasta que lo convenció de saber el secreto de cortarle el cabello. Que el cabello realmente era un pacto que Dios había tenido cuando era nazareno. Y ahí fallaba Sansón, en su debilidad. A pesar que tenía un llamado, a pesar que tenía un don, pero tenía una debilidad. Yo creo que aquí no hay ninguno. Pero Sansón vivía eso. Sansón permitió que sus deseos personales faltaban la autoridad que controlaba realmente el destino que Dios le había dado. Dios le daba un destino, Dios le había dado un propósito en la vida, pero sus debilidades hacían que no caminara en esos propósitos. Tengamos cuidado, porque en nuestra vida lo importante es el propósito de Dios en tu vida. Y que no le hagamos caso o atención lo que nos está llamando, que nos desenfoca el propósito de Dios en nuestra vida. Sansón lo hacía, pero Sansón fallaba. Sansón no solamente usaba los dones para ayudar al pueblo de Israel a salirse de los filisteos, también lo usaba por orgullo, porque a veces se ponía a jugar con eso. Cuando fue de Dalila y le dijo así, de esta manera, estaba jugando con el don de Dios, se orgullecía. Ten cuidado, lo que Dios te ha dado es para la gloria de Él. El don que Dios te ha dado, si cantas, tocas un instrumento, predicas, enseñas, limpias, eres líder, lo que tú seas, el don que Dios te ha dado es para la gloria de Él y no es para jactarte tú. No es para que tú te sientas que puedas hacer con Él lo que quieras, sino para respetar lo que Dios ha depositado en ti y tener la responsabilidad que Dios ha depositado en tu vida. Y Sansón no tenía ese respeto a lo que Dios le había dado. Sansón, a pesar de su llamado y su fuerza, no siempre utilizaba para la gloria de Dios. En Jueces capítulo 16, versículo 28, habla sobre Sansón, que a pesar de que él cometió el error, vinieron, lo ataron, le quitaron los ojos y lo amarraron enfrente de todos, burlándose y todo. Pero ¿qué hizo Sansón? Se arrepintió. Y de ahí se arrepintió y Dios le dio una nueva oportunidad. Dios
Dios le dio una oportunidad para él, a pesar de que él mismo murió, pero al menos fue el que hizo venganza sobre todo el pueblo de los filisteos. El error de Sansón, a pesar de que no siguió los pasos de Dios, al final se arrepintió y Dios escuchó su arrepentimiento. Aunque Sansón perdió su visión física, porque no podía ver, recobró su enfoque espiritual al final. A pesar físicamente perdió su visión, pero espiritualmente se enfocó a lo que Dios le había llamado como juez. Sansón pidió perdón a Dios. Nos muestra que nunca estamos lejos de la misericordia de Dios. Sansón, a pesar con sus errores, sus debilidades, al final, y siendo ciego, atado y humillado delante de los filisteos, ahí le clamó a Dios. Y Dios le escuchó, y Dios le oyó, y la misericordia de Dios ha llegado. El tiempo de tu vida ha sido por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios. Si tú piensas que Dios ha acabado contigo, si los planes de Dios no se van a cumplir en tu vida, prepárate, porque el Dios es un Dios de misericordia. Dios te va a bendecir, te va a honrar. Si hemos cometido errores, Dios nos va a restaurar y nos va a ayudar a hacer la obra que Él nos ha llamado. Rápidamente me voy con Débora. Era la otra jueza. Está en Jueces capítulo 4, versículo 4 al 7. Habla de la fidelidad que tenía Débora. En ese entonces, Débora era profetisa. Los cananeos tenían un rey que era Jabín, y ese rey tenía un general que era Sisara, y esa era una persona muy mala que todos tenían, nadie quería enfrentarse a él. Pero viene Débora y le habla a Barak. Barak era el líder militar, y se presiona y le habla a Barak y le recuerda lo que Dios le había dicho, que fuera a la guerra. Pero Barak, siendo rey, tenía temor y no quería ir solo, no quería enfrentarse solo. Y esto nos enseña que a pesar de un líder está la parte humana que tiene que ver. Que todo que sea líder es humanamente, tiene un cuerpo humano y no lo podemos criticar si le faltó fe, si se equivocó en esto, porque cuando un líder se equivoca, todos son fáciles de señalar. Todos son fáciles de decir, este es el detalle que le faltó. Pero lo que nos enseña Débora, que ella no lo criticó, ella lo apoyó. Ella no habló y dijo, no, este rey no. Ella lo apoyó, ella lo animó, ella le inyectó fe para que se cumpliera el propósito. Lo que aquí nos enseña Débora es que cuando hay un líder, lo que los demás líderes tienen que apoyarlo a él. No criticarlo, sino a ir a la guerra, ir a tener victoria. Hay que apoyar al líder. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Venir a una batalla. Y estamos librando una batalla hoy en día. Hoy en día estamos en los tiempos finales donde el enemigo está ganando terreno. Y tenemos que librar esta batalla espiritual. Y gracias a Dios que ha puesto un líder. Y en este caso nuestro pastor Kerwin, que está como cabeza de esta iglesia, está como líder de esta iglesia. Y nosotros como líderes, como Déboras, que tenemos que apoyar al líder, no señalarlo, porque tenemos que comprender que él es humano también. Él no está apto a equivocarse, de cometer un error, porque es tanto como tú como yo. Aún yo puedo llamar un título de pastor, pero ese título de pastor no me hace más espiritual que ustedes. Tengo mis problemas, tengo mis dificultades, tengo mi poca fe. Tengo eso, somos humanos, pero Dios nos ha llamado para apoyarnos unos a otros. Débora lo apoyó. Tú eres el líder que tú seas, nos llamó Dios para apoyar a nuestro pastor, porque si apoyamos a nuestro pastor, estamos apoyando la obra de Dios, lo que Dios nos ha llamado a hacer. Sin su apoyo, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que apoyar la obra de Dios. Débora aceptó y dijo, Sisara va a ser derrotado por una mujer.
Débora era una mujer inspiradora totalmente. Gracias a esas mujeres Déboras. Las mujeres no pueden tener límites, las mujeres son tremendas también en la obra de Dios. Las mujeres, si hay un culto, las primeras que llegan son las mujeres, las primeras que sirven son las mujeres. Es una bendición las siervas de Dios que están apoyando la obra de Dios, y Débora es un ejemplo de esas guerreras. Mientras que el marido no se quiere levantar, la mujer ya está ahí al frente de la batalla. Mientras que el marido ya llegó más tarde, la mujer es la primera que está aquí en la iglesia. Se carga con sus hijos, limpia a los niños, los baña, los prepara y está lista para servir a Dios. Y en cambio los hombres vienen cansados y no quieren servir a Dios. Pero las Déboras, las mujeres, son de gran bendición. Son de gran bendición. Dios utiliza mujeres valientes para llevar a cabo su plan de liberación. Barak se mostró inseguro, pero esto resalta lo humano. Barak necesitaba realmente un apoyo, como necesitan nuestros líderes ahora. Lo que necesitan no son ideas, son apoyos. Fe y ánimo. Débora fue a la batalla y obedeció a Dios y fue valiente de gran manera. Bendito sea el nombre del Señor. La valentía es lo grande que podemos hacer. Imagínate, había temor porque el ejército era grande, era temible. Por eso Barak lo pensó 2 veces. Pero la valentía se diferencia en las cosas. ¿Qué si Débora no hubieran tenido el valor para ir a la guerra? ¿Qué hubiera pasado? No hubieran tenido victoria. Pero la valentía que ellos mostraron, obtuvieron la victoria en ese tiempo. Hoy en día necesitamos ser hombres y mujeres valientes con lo que enfrentemos. La valentía se mira cuando las cosas están mal. Porque cuando las cosas están bien, fácilmente decir, yo soy valiente, yo soy macho. Es fácil decirlo así. Pero cuando las cosas están difíciles, cuando realmente están en un momento de problema, ahí realmente se mira cuán valientes somos. Pero Dios te llama a no temer, te llama a ser valiente en medio de la guerra, en medio de lo imposible. Te llama a que hagamos valientes, porque así veremos la gloria de Dios, así veremos la victoria de Dios en nuestra vida a través de la valentía. La decadencia, y con eso estoy terminando, final de Israel. Jueces, como leímos anteriormente, 17:6. Y aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin liderazgo espiritual, Israel cayó en la idolatría y la inmoralidad. Qué tan importante es tener a un líder. Si no hay líder, cada quien hace lo que quiera. Al final el libro continúa haciendo lo mejor que le parecía todo el tiempo. Que ahora aprendamos a no caminar y a pensar y que nuestra idea es la mejor que todas. Esta falta de dirección lleva un caos en este tiempo. ¿Estamos viviendo en la voluntad de Dios o según bien nos parezca? Cuando pensamos lo mejor que sea, lo mejor que nos parezca. Pero es el tiempo de caminar buscando siempre la fidelidad de Dios, la voluntad de Dios en estos días. Y como iglesia y como pueblo de Dios nos enfocamos a caminar de esta manera, no vamos a cometer los errores que en el libro de Jueces nos enseña que cometieron el pueblo de Israel. Aprendamos eso y vamos a alcanzar grandes victorias para Dios. Ahora les tengo una pregunta más. ¿Cómo se ve esto reflejado en nuestra sociedad hoy en día? ¿Y cómo podemos evitar apartarnos de Dios hoy en día? Por favor, comentamos entre el grupito que estamos anteriormente, comentamos este tema, y ya cuando abran sus ojos ya no estoy aquí, va a estar la pastora, nuestra pastora Aida, con el tema de Ruth. Amén. Vamos a ver el libro de Ruth y
¿Sabe? Es maravilloso ver el libro de Ruth. Lo que nos ayuda a nosotros ver es cómo Dios tiene control de los tiempos. Porque esta es una escena que el Señor sacó. Fíjese cómo, para que usted le ponga la mente a esto, los jueces estaban juzgando, y entre todos esos pueblitos y entre todas esas familias que estaban ahí trabajando, viniendo, ¿verdad? ¿Cómo pasa? Dios se enfoca en esta familia de Elimelech, y es una escena que estaba pasando en los tiempos donde el gobierno era uno de estos jueces. ¿Me sigue? ¿Se da cuenta? Entonces, Dios como que le pone la luz a esa familia porque ellos eran parte de un plan especial. Y Dios sabía que era necesario que Él escribiera esto en su palabra para que tanto el pueblo judío como el pueblo gentil vieran la cadena de eventos y de dónde iba a venir el Mesías. ¿Me sigue? Entre tantas millones de personas, Dios enfoca su luz en esta escena de esta familia y de este tiempo difícil que ellos estaban aconteciendo, porque había un propósito, y ese propósito era para ayudarnos a nosotros hoy día también, que nosotros viéramos de dónde iba a venir la genealogía de Jesús. ¿Ah? Es bien bonito este libro de Ruth. Dice, el tema central es el pariente redentor, y Cristo es nuestro pariente redentor. Yo quiero leerle un poquito nada más, no vamos a leer mucho, pero mire qué bonito cuando dice el capítulo 4, versículo 13, dice: Booz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dijo que concebiese, y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, mire cómo le cambió el panorama a Noemí. Comenzó de una manera bien triste, pero mire cómo ahora cambió la imagen que tenían de Noemí, porque entonces las mujeres le decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y esta mañana, cuando yo estaba volviendo a leer el libro, yo le oré al Señor y yo le dije al Señor: Señor, yo quiero que tú me des una nuera como tú se la diste a Noemí. Ustedes se ríen, ¿lo creen? Así que si ustedes tienen hijos que no están casados, es una buena oración decirle: Señor, dame una nuera como tú se la diste a Noemí. Piensen en eso, hace sentido. Y esta mañana yo le dije: Señor, yo quiero que tú me des a mí una nuera como se la diste a Noemí, que no le causó problemas, al contrario, la cuidó en la vejez, estuvo con ella en los tiempos más difíciles y también en los tiempos de abundancia. Amén. Déjame ver qué más le tengo que decir por aquí. El autor de Ruth es un tanto desconocido, no lo menciona el libro, el autor de Ruth, pero la tradición judía menciona que posiblemente fue el profeta Samuel el que escribió el libro de Ruth. Posiblemente, no, ¿verdad? No fue confirmado con los escritos ahí en el libro, pero la tradición de ellos así lo dice. Entonces vamos al próximo. Qué bonita Ruth, ¿verdad? Ahí recogiendo espigas. Ok, los libros históricos son conocidos, ¿verdad? Estos libros, el libro de Ruth está incluido en estos libros históricos porque son los libros que nos cuentan la historia, lo que pasó en el pueblo de Israel. Y esto es un repasito porque yo creo que aquí todo el mundo ha cogido instituto, ¿verdad que sí? Levante la mano, ¿quién ha cogido instituto aquí? Mira vaya, que no, aquí hay un montón de gente que coge. Ah, no todos, pero pastor, aquí hay un montón de gente que
Wow, así es que mire, lo que se me quede, usted me va a añadir. ¿Está bien? Usted dice, hermano, espera, se le quedó esto, que es importante. Amén. Porque yo estoy aprendiendo junto con ustedes. So, Ruth forma parte de esos 12 libros históricos. ¿Cuáles son los 12 libros? ¿Qué lo pueden decir en alta voz? ¿Cuáles son? Esos son los 12 libros, ¿ven? Entonces, estos incluyen la entrada a la entrada de Israel a la tierra prometida, las monarquías que hubieron, todo el gobierno, la destrucción de Israel por Asiria y Babilonia y el regreso de los judíos del exilio de Babilonia. Si usted quiere conocer cuál es la historia, ellos incluyen todos esos detalles de todos esos eventos importantes, ¿amén? ¿Alguna pregunta de ahí? Claro, un repasito solamente. Seguimos. El próximo. Si no, yo lo cambio aquí. Ok, usted lo tiene ahí. Entonces, mira qué bonito. Bueno, usted lo ve en el papel que usted tiene, mire qué bonito se ve. Ok. Yo lo tengo en colores, pero no lo pude hacer en colores para usted. Ok. Entonces, cuando el hermano pueda cambiar la imagen, ok, aquí me la cambió. Entonces, nuevamente, tenemos el mundo de hoy en día, ¿cómo están? Amén. Y tenemos ahí Jerusalén, en el área donde estaba viviendo Elimelech, en Belén, más abajo, Belén quedaba más abajo, donde está Jerusalén, en esa área. Entonces, mire, si usted se transporta al próximo, en el territorio, en el reino de Moab, ¿lo ve ahí? Ellos caminaron cuando decidieron que hubo esa hambruna, que estaba hablando el pastor Erwin, que había esta idolatría, que se formó esta necesidad, ¿verdad? Ellos se vieron en la necesidad de mudarse. Dice aquí de la casa de pan, porque así era que se conocía Berea, como la casa de pan. La casa donde había abundancia, donde había provisión. Pero ¿qué pasa? Físicamente él veía que había una hambruna. Pero la necesidad más grande que había era espiritual. El hambre mayor que había era espiritual. Y yo digo que en estos tiempos el hambre mayor que hay es el hambre espiritual. Porque mire, si usted ve alrededor, nosotros tenemos una abundancia increíble. Veníamos por la carretera y había tanto tráfico, y le mencionamos con Patti que veníamos ahí en el carro, decía, tanta gente, y muchas de ellas no se están dirigiendo a la iglesia. Usted se imagina que todos esos carros que están subiendo y bajando y que hacen tapones en las luces, que vinieran a llenar un templo. Usted se imagina que los templos estuvieran llenos, a tepe, gracias, a tepe. Mas sin embargo, tanto tapón, y están yendo para otros lugares menos para la casa de Dios. Así es que hay una hambruna espiritual, tanto como lo había en ese tiempo cuando estaba la familia de Elimelech. Y entonces se van de la casa de pan, que era Berea. ¿Para dónde se fueron? Para la casa de escasez. Para la casa de escasez, que era Moab. ¿Ok? Bueno, vamos a dar un poquito de trasfondo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque en este tiempo, ¿quiénes estaban gobernando? El gobierno no era Trump, no era Biden, ¿ok? No eran ellos, eran un sistema de jueces, eran los que estaban gobernando. Estaban ahí y la gente pues hacía sus trabajos y todo eso como nosotros hoy en día. Ellos llevaban un sistema, un estilo de vida, ¿ok? Y entonces vemos que ya Israel había ocupado la tierra prometida. Pero ¿cuál fue el error más grande que Israel hizo cuando ocupó la tierra prometida? ¿Qué me puede decir? El error más grande que hicieron. No obedecer a Dios. Exacto, no obedecieron. ¿Específicamente en qué? En las leyes. ¿Ah? En las leyes. ¿Qué el Señor les dijo que hicieran cuando estuvieran en la tierra de Canaán? ¿Cómo?
Exacto. Ellos tenían que destruir ¿qué? Lo que era todo la idolatría. Pero ¿qué les pasó a ellos? En vez de hacer lo que el Señor les había dicho, empezaron a ¿qué? A adorarlo. Adorar a los ídolos. En vez de separar lo que era de Dios y lo que era del pueblo gentil, ellos entonces abrazaron esa idolatría que estaba haciendo ese pueblo que tanto Dios no le gustaba. Cuando yo veo a Ruth, también me acordé cuando estaba estudiando esto, yo les quería recordar, aquí en el pueblo de Dios, Dios llama a gente a trabajar dentro de una iglesia, o sea, en el ámbito espiritual. Y eso es una bendición increíble. Pero habemos otros que Dios nos ha llamado a servirle y a trabajar, no en un ambiente así. Porque aquí en la iglesia, cuando se reúnen ustedes, el lenguaje es bíblico. Y hablan de proyectos bíblicos. Y su enfoque es bíblico. Pero aquí hay un pueblo grande, y en los libros que nosotros estamos recibiendo del Common, que yo todavía recuerda. Están hablando del creyente en el lugar de labor. El creyente en el lugar de labor. Entonces, nosotros como iglesia necesitamos recordar que están los que trabajan en el ambiente aquí dentro, que es un ambiente más seguro, un ambiente más, ¿cómo se llama? Es un privilegio y es un honor de parte de Dios. Amén. Pero estamos aquellos que Dios nos ha posicionado en un ambiente totalmente diferente. Y entonces en esos lugares es que usted y yo no podemos hacer como hizo el pueblo de Israel, porque usted va a ver situaciones bien difíciles y usted como creyente, usted tiene que estar centrado en lo que verdaderamente el Señor lo ha llamado a usted. Y no es fácil, déjeme decirle, nos vamos a encontrar con situaciones difíciles. Lo único que nosotros tenemos que estar pendientes, que lo que nosotros estamos haciendo es aprobado por Dios. Posiblemente no va a ser aprobado por el hombre y no lo van a entender. ¿Ok? Pero su conciencia y su persona, usted tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Y usted sigue tranquilo. Y el Señor se encarga de, ¿cómo se llama? De ordenar aquello que está desordenado. Cuando nosotros estamos enfocados especialmente en nuestros trabajos. ¿Ok? Les quería mencionar eso, pero vamos un poquito. La escena, ¿cuál es la escena? La escena viene siendo Israel bajo el gobierno de los jueces. ¿Ok? Entonces, estando en Belén de Judá, comienza esa hambruna y más espiritual, y entonces se escasea ese alimento, el lugar estaba infectado de idolatría y estaba infectado de inmoralidad. Por ejemplo, hoy en día eso es común también. Ahora el internet, ¿verdad que sí? El acceso de los niños al internet, toda la inmoralidad, todas las cosas, la televisión, todas esas cosas, todos nosotros estamos expuestos a esas cosas. Entonces hay momentos que usted y yo tenemos que tomar decisiones basado en lo que nosotros entendemos que está escrito en la palabra, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Amén. Porque estamos expuestos al internet, a las noticias, a todos estos sistemas de media. Amén. Entonces, los moabitas, para hablar un poquito de los moabitas, era una nación fundada por Moab, hijo nacido de una relación de incesto. Mire eso. Fue una relación de incesto ¿entre quién? Entre Lot y su hija mayor. Esa historia usted la va a encontrar en Génesis 19:37. Y eso pasó luego que Sodoma y Gomorra fueran destruidos. Que los moabitas no tenían un buen trasfondo, no tenían un buen pasado. Porque ese fue el origen de los moabitas. Y ahí fue que se mudó Elimelech y su familia. Ahí fue que movió Elimelech a su familia.
Y yo no quiero juzgar a Elimelech y decir, porque nosotros somos bien rápidos en decir, que no buscó la dirección de Dios, que cogió a su familia y lo llevó a Moab. Pero fíjese, aunque él movió a su familia a Moab, Dios tenía un propósito. ¿Amén? Tremendo, ¿no? ¿Estamos bien? Los personajes, ¿quiénes son los personajes en esta historia de Ruth? ¿Están ahí? ¿Quién lo dijo? Está el pobre Elimelech que no duró mucho, ¿verdad? Noemí, y tuvo 2 hijos con Elimelech. ¿Quiénes son los hijos de ellos? Malón, Quilión, con sus 2 espositas, Orfa y Ruth. Entonces, Elimelech, como sacerdote de su familia, buscando mejoría, se van de Belén, que era la casa de pan, entonces se van a Moab. Y ese territorio de Moab, ya ustedes saben de dónde salió, cómo fue que se formaron los moabitas. ¿Ok? Fíjense, y eso es tremendo porque eso fue una situación de incesto, ¿verdad? Y ese trasfondo, pues, no es muy bueno. Bueno, el pobre Elimelech, ¿qué le pasó? Se muere Elimelech. Entonces se queda Noemí viuda con sus 2 hijos y las nueras y vivieron en Moab unos 10 años. Se quedaron allí unos 10 añitos. Pero para mala suerte, como decimos, o no suerte, sino, ¿verdad? El destino, mueren los 2 muchachos y se queda ella sola con sus nueras. La verdad es que en este tiempo las viudas están bien paradas. Muchas se quedan con una tremenda pensión. Sí. No sé, bueno, yo no sé, conozco sus vidas privadas, pero verdad, aquella que es viuda. Pero en este tiempo las viudas no tenían un buen estado civil. Eran uno de los estados civiles más bajos. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos las viudas quedan bien. Si tuvo la suerte de que su esposo tenía un trabajo que le dejó una buena pensión, le dejó el seguro social, le dejó su casa paga. Si tenía un seguro que muere por accidente, la casa le queda paga. Muchas veces las viudas aquí en esta sociedad salen mejor. Pero porque usted se ríe, porque eso es cierto, ¿verdad? ¿O no es cierto? Algunas, estoy diciendo algunas. No estén cogiendo ninguna idea, ¿saben? Porque yo no tengo ninguna idea en mi cabeza tampoco, ¿ok? No, lo digo para que nos riamos un poco, ¿bien? Y así despierte, porque ya casi son las 9. Bueno, entonces mueren sus 2 hijos, pero déjeme decirles que la situación era bien precaria para ella. Era una necesidad, imagínense, había hambre en ese lugar y ahora ella se quedó sin su proveedor. Era una situación sumamente difícil, ¿amén? Vamos a seguir. Entonces, ahí en el próximo hojita dice, las decisiones determinan, y eso es muy cierto, mi hermano, las decisiones que nosotros tomamos determinan nuestro destino, ¿amén? Entonces, mira lo que pasó. Noemí escucha las noticias de la abundancia en su tierra, porque dice que Dios miró a Belén y ¿qué hizo? Que nuevamente proveyó alimento, proveyó sustento nuevamente en el lugar donde ella salió. Y algunas veces, mi hermano, lo mejor que nosotros podemos hacer cuando las cosas se ponen como 3 en un zapato es quedarnos quietos. Y es lo más difícil para hacer, quedarnos quietos. Algunas veces, si usted está pasando una necesidad financiera, muchas veces la gente dice, no, voy a regresar a mi país. O mejor me voy para el norte. O mejor me voy para el este o para el oeste. Entonces empiezan a moverse, hermano.
Y muchas veces ahí en esa ansiedad se toman las peores decisiones. Él queda peor que al principio. Porque eso le pasó a Noemí, pero tenía plan Dios con Noemí. Amén. Entonces, me avisan la hora. Orfa, miren lo que pasó. Noemí escucha las noticias de la abundancia en su tierra natal y decide regresar. O sea, esa es una tipología. Ella se arrepiente y regresa a su lugar. Eso toma valor. Yo no sé, pero si ella hubiese tenido orgullo, ella hubiese dicho, ¿sabes qué? Mejor me quedo aquí pasando hasta que llegue la abundancia aquí, porque no quiero que me vean en esta condición cuando yo regrese. Porque cuando usted sale de su país, usted quiere que cuando usted vaya de nuevo, usted va con la frente en alta. ¿Por qué? Porque logró ciertas cosas aquí en esta nueva nación. ¿Verdad que sí? Y la mayoría de los que estamos aquí, cuando usted va a sus países, wow, lleva en abundancia en su bolsillo para darle a aquellos que no tienen. Ese es el propósito de nosotros salir de nuestros países. ¿Verdad que sí? De alcanzar ciertos sueños, ciertos anhelos, no para regresar o para retroceder. ¿Amén? Y entonces Noemí vio la situación, pero ella no sintió pena. Ella dijo, bueno, hablarán por un momento, pero ya se van a callar la boca. Y ella regresó del lugar de donde ella salió. Volvió al lugar. Y mire que hablaron. ¿Ustedes se imaginan ella? Llegó con las ropas. Llegó en una etapa bien precaria. Salió con un esposo, con 2 hijos. Salió llena. Y por eso ella dijo, no me llamen más que Noemí. Mejor díganme como Mara. Porque en gran amargura estaba su alma. Pero regresó allí. Regresó. ¿Amén? Entonces luego Orfa, quien era moabita, adoraba muchos dioses. Ella decidió regresar a sus dioses. Ella dijo, ¿sabes qué? Está bien. Te quiero, pero yo mejor me vuelvo con los míos. Y Orfa regresó. Y yo espero que ella haya conocido a Jesucristo. Yo espero que ella haya conocido al Dios verdadero. ¿No les parece, verdad que sí? Y en estos asuntos nadie sabe lo que pasó con tanta gente en ese tiempo. Porque Dios siempre tenía formas de tratar con todas esas personas. Y ella escuchó de Dios a través de Noemí, porque Noemí era temerosa de Dios. Yo estoy segura que Noemí tenía conversaciones con sus nueras acerca de Dios. Y posiblemente ya tuvo la oportunidad de conocer a Dios. ¿Está bien? El próximo dice, Ruth, que dice, tuvo esa amistad con ella, decide seguir un Dios desconocido para ella. Recuerden que para Ruth, el Dios de Noemí no era conocido. Pero ella le dice, tu Dios será. Qué bonito, ¿verdad que sí? Ese es un tipo de evangelismo. Cuando nosotros, ¿verdad?, evangelizamos a las personas cuando tienen otras creencias erróneas, mas sin embargo las personas, sea por el estilo de vida de nosotros, sea por la palabra que se le habla, ellos deciden seguir al Dios que nosotros le servimos, al Dios verdadero. Amén. Entonces, ella hace eso, siguió a Noemí. Tu Dios será mi Dios. Y ella iba hacia un futuro incierto, quizás a estar junto a extraños hostiles. Recuerde que muchas veces cuando las personas vienen de los países no son bien recibidas, porque tienen costumbres extrañas. No extrañas, sino diferentes. Entonces se encuentran con ¿qué? Con hostilidad, con rechazo. Y a todo eso se iba a exponer Ruth al irse con Noemí. Y yo quiero hacer a esta gente lo más humana posible. Porque algunas veces nosotros cuando leemos estas historias bíblicas, nosotros todavía estamos viendo los personajes que veíamos en la felpa cuando nos daban escuelas bíblicas. Y algunas veces creemos que esta gente no era como usted y como yo.
Y era gente de carne y hueso. No son los muñequitos que nos presentaban en la felpa. Recuerda que era tan efectivo esos métodos de enseñanza. Pero son personas de carne y hueso. No veo, déjenme poner un ejemplo. Tampoco veo cómo. Ella me está diciendo que está. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tengo tiempo. Gracias a mi hermana. Dice, pero se convirtió en la matriarca en el linaje de Jesús. Mira qué poderoso esto. Dios no hace acepción de personas. Entonces, cuando estaba mirando a Ruth, Dios sabía que ella iba a ser parte del linaje de donde iba a venir el Salvador nuestro. A mí me emociona eso, porque yo veo cómo es que Dios tiene el control de los tiempos. Y cómo Dios es que organiza las cosas y decide las cosas y nos las hace ver a nosotros a través de la palabra. ¿Amén? Noemí y Ruth regresan a Belén. Noemí cubierta de vergüenza, pero nunca es tarde para comenzar y tener un nuevo comienzo con Dios. Nunca. No importa lo que el ser humano pase, no importa la situación más degradante que una persona pueda caer, mi hermano. Aún un mismo creyente, no importa la situación, esa persona puede levantarse. Hay esperanza en el Señor. Porque el Señor es un Dios de oportunidades. Y lo vemos en el caso de Noemí. ¿Amén? Seguimos, porque me quedan 15 minutos. Eso fue lo que me estaba diciendo mi hermano. Ok, el pariente redentor. Ahí, en la página que ustedes tienen, que le dieron en la iglesia, dice, en aquellos días no había rey en Israel. Esa es la palabrita que va ahí. No, esa no es, espere, en el Ruth. Tu pueblo será a mí y tu Dios será a mí. Eso era. Amén. Ok, vamos entonces a seguir el pariente redentor. ¿Qué es el redentor? ¿Qué es un redentor? Ahí está. ¿Es qué? Es redimir, una persona que puede redimir. Y en eso se convirtió Boaz. Boaz se convirtió en el redentor porque era la costumbre del pueblo de Israel que si el esposo moría tenían que buscar un pariente cercano. ¿Para qué? Para que siguiera el legado del que murió, para que no se olvidara el nombre del que había muerto. Y mire qué bonito, ¿a quién le tocó Noemí? A un señor rico, nada menos, exactamente lo que ella necesitaba. Una persona pudiente, una persona que tenía terrenos. Hermano, no se preocupe, Dios sabe la necesidad que usted tiene. Dios es el rey del oro y de la plata y Él va a mover lo que tenga que mover para ayudarle a usted a pagar la luz, a pagar el agua, a tener la comida que usted necesita. Dios es un Dios proveedor. Lo ha hecho conmigo. Bendito, si lo ha hecho conmigo, ¿cómo no lo va a hacer con usted, que es hasta mejor que yo? Amén. Así que si usted tiene esa necesidad, imagínense, ¿a dónde iba a pensar Noemí? Si Noemí estaba pelada, como decimos los boricuas, no tenía ni un chavo, ropa, el peor estilo. Estaba en lo peor de lo peor de lo peor, mas sin embargo Dios estaba tras bastidores arreglando el plan y ya estaba formulando cómo iban a hacer las cosas para cubrir la necesidad de Noemí. Yo no sé usted, pero eso a mí me da tranquilidad. Porque cuando Narciso y yo llegamos aquí a la Florida con 13 cajas y $700 en los bolsillos, yo no tenía ni la menor y sin carro, a pie. ¿Usted entiende? Entonces, miramos hacia atrás y ha sido todo Dios. Todo Dios, porque si había gente que no sabía ni qué era una cuenta de banco, éramos Narciso y yo. Y el Señor nos pone una dominicana, muy buena gente, que nos ayudó y nos llevó al banco y nos dijo, mira, esto es una cuenta de banco que usted necesita antes de comprar una casa.
Así es que mi hermano, el Padre de nosotros es un Dios proveedor. Es un Dios que ve los detalles de tu vida. Él está pendiente de los detalles de tu vida, lo que tú necesitas. Así que ahora yo estoy descansando en el Señor. Porque estos últimos 36 años, Él ha cuidado de mí. Cuando menos nosotros sabíamos hacer nada, ni entendíamos el sistema de los Estados Unidos, Dios a mí me saca desde el monte por allá de Guerillo, de Puerto Rico, que yo ni conocía tanta gente, ni sabía dónde quedaba la capital de Puerto Rico. Mire dónde me tiene, para la gloria y la honra del Señor. Si el Señor lo hizo conmigo, una jibarita de Puerto Rico, de un monte por allá, mi hermano, lo va a hacer con usted, que usted conoce más de mundo y más de gente y tiene más popularidad, hasta más dinero y conoce mucha gente, y usted es de esas personas que son populares y que atrae gente. ¿Usted entiende lo que yo le estoy hablando? Dependemos así como Noemí, que Él ordena nuestros caminos y nosotros tranquilos, Señor, los próximos 36 años, yo miro atrás, me cuidaste, proveíste, me dirigiste, me corregiste. Los próximos, no 36, 50 años, 60 años. ¿Qué va a hacer? No lo sé. ¿Cuándo lo va a hacer? Menos. ¿Dónde? Tampoco. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. ¿Usted entiende cómo vivimos nosotros los creyentes confiados en nuestro Dios? ¿Amén? Sí, seguimos. Entonces ahí pone a Boaz. Ya él está mirando toda la escena. Ok, Boaz, perfecto. Rico, con terreno. Aquí está Noemí, toda destartalada, sin nada. A juntándolo con y hizo toda la novela. No me digas 5, si acabo de empezar la película. Pero entonces los une, sí, lo voy a terminar. Los une, entonces, pudiente, amoroso, justo. Mire, bien lindo el carácter de Boaz. Léalo ahí porque no tenemos tiempo. Pariente del esposo de Noemí, cubre los requisitos según las leyes del tiempo, estaba dispuesto a redimir, tenía el derecho a redimir y tenía los recursos para redimir. Tenía todo. Era un tipo de Jesucristo. La salvación de la humanidad lograda por Jesucristo con su pasión, fallecimiento y resurrección. Entonces, Cristo, nuestro Redentor, Él pagó el precio. Nosotros somos los redimidos. Y así como Noemí se alegró cuando Elimelech vino a suplir las necesidades de mi hermano, usted y yo nos tenemos que alegrar en el Señor porque todas las necesidades de nosotros están cubiertas en Cristo. Y mire que pasamos necesidad en este mundo. Y mire que pasamos situaciones difíciles. Pero todas nuestras necesidades están completas en Cristo. Amén. Seguimos rapidito. Ya me dijeron 5. Era el comienzo de un final feliz. Amén. Ruth 4:22 dice, Obed, el hijo de Ruth, engendró a Isaí. E Isaí engendró ¿a quién? A David. Que David tenía, antes que naciera Jesucristo, tenía que haber un linaje, una genealogía. Entonces de ahí, de ese linaje de David, fue que vino ¿quién? El Mesías. Sí, dígame usted, ¿estaba Dios en control de la historia, sí o sí? En control de la historia. El Señor Jesucristo vino del linaje de David. Y si usted quiere ver la genealogía, bien importante para que usted vea la genealogía, Mateo 1 al 6. Ya vamos por 4 minutos. ¿Verdad, Mari? 4, 2. Ok. So la otra, 2 minutos. Ese timekeeper. Ok. So, Israel hoy en día.
Israel hoy en día es una democracia parlamentaria formada por los poderes que legislativo, ejecutivo, judicial. Se parece mucho a quién? A nuestro sistema de Estados Unidos, es democracia. Sus instituciones son la presidencia, la Knesset, que es el parlamento unicameral, el gobierno, que es el gabinete de ministros, el contralor del Estado y el sistema judicial. El actual primer ministro, ¿quién es? Él siendo el presidente más longevo en el cargo y con más gobiernos formados. Soy la pregunta, perdone que no le di tiempo para hablar, pero ustedes hablaron mucho ahorita ahí. Ahora, deben hablar un chispito. ¿Okay? ¿Qué lecciones aprendes del libro de Ruth? Mira qué bonito. Dice, analiza cada personaje y evento y escribe todas las lecciones que puedes aplicar a tu vida. Noemí, ¿qué aprendes de Noemí? El ejemplo de Elimelech, buscando mejorar, pasó un sinnúmero de contratiempos, tener cuidado al tomar decisiones. Y Ruth, ¿qué aprendes de Ruth? Así es que la que está al lado, usted le va a decir, ¿qué tú aprendes de Ruth? ¿Qué tú aprendes de Noemí o de Elimelech? Tú puedes escoger uno de esos y le puedes decir a alguien, yo voy a terminar con esto y cuando usted termine de hablar, ya yo no voy a estar al frente. Me gustó eso, Pastor Kerwin. Dice, que el Señor, mire qué bonito, que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague. Así es que los que han cuidado a los niños en esta congregación, Celia, que el Señor te lo pague con creces. Los del worship team, que el Señor se lo pague con los que limpian la iglesia, que el Señor que lo pague con creces. Los que organizan todo esto, la que hace el café, que el Señor te lo pague con amén. Así que vírese donde alguien, dígale ¿qué aprendió de uno de esos personajes? Dios me les bendiga, Dios les guarde.